Dentro de la Escritura, nosotros, cuando la leemos, siempre nos va a llamar la atención aquello que se escuche como un misterio. Y todo lo que es misterioso, pues nos llama la atención muchas veces. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de dos piedrecitas? Que hay pocos versículos dentro de la Biblia, pero bueno, tiene una enseñanza sobre Urim y Tumim. ¿Qué podemos aprender de ello? Como bien sabemos, la Escritura habla muy poco del uso de estas dos piedrecitas, pero nos da indicio para qué se usaba y en qué momento se podía usar y quién lo podía usar. Para dejar claro, estas dos piedrecitas era un modo de comunicarse Dios con el hombre, porque sabemos que Dios habitaba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo se entraba una vez. Entonces, ¿cómo podía comunicarse el sumo sacerdote los demás días, que no fuera el día de Yom Kippur o el día del perdón o expiación? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de este mandamiento, de estas dos piedrecitas? Ahí vamos a entonces a ver qué enseñanza nos deja la Escritura acerca de este mandamiento que era dado al sumo sacerdote. En Levíticos capítulo 8, verso 8 dice lo siguiente: luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Dice que le colocaron el pectoral, y en el pectoral estaban las 12 piedras. Y junto con las 12 piedras, el Urim y Tumim. Eran dos piedrecitas pequeñas y iban colocadas justamente cerca del lado del corazón. Ahí tenían que ir colocadas. Y esto es bueno saberlo, porque el sumo sacerdote tenía que tener este mandamiento y tenía que cumplirlo a la hora de colocarse el pectoral con las 12 piedras que tipificaban las 12 tribus de Israel. Eso lo podemos encontrar en Éxodos capítulo 28, versos 29 y 30. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante del Eterno continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Eterno. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Se colocaba el pectoral y cerca del corazón se agregaba el Urim y el Tumim, porque Aarón, o el sumo sacerdote, era el indicado a la hora de que hubiese un juicio, de dar un veredicto final. Y es que para eso era utilizado. Estas dos piedrecitas, cuando era algún juicio muy difícil, el sumo sacerdote tenía que hacer uso de ellas. Y el veredicto final, pues Dios lo tenía que dar. Aunque la Biblia no registra qué era lo que pasaba, cómo se usaba, no lo dice la Escritura. Pero algunas tradiciones judías dicen que a la hora de que el juicio no se podía llegar a un veredicto final, el sumo sacerdote le preguntaba a Dios. Y había una forma de que Dios contestaba, que dichas piedras Dios las hacía brillar, les hacía dar una luz propia. Entonces el sumo sacerdote ya sabía distinguir cuando podía dar un veredicto a favor o un veredicto en contra. Esto era usado en aquellos pecados en los cuales se declaraba pena de muerte. Y es muy interesante porque en la Biblia no miramos un registro sobre una pena de muerte dada por un sacerdote. Generalmente cuando alguien moría, quien daba la autorización de muerte era Dios.
es muy probable que a la hora de los juicios de la pena de muerte se utilizaran esas dos piedrecitas para poder dar un juicio conforme a la voluntad de Dios o conforme al criterio de Dios. Entonces, el Señor había preparado estas dos piedras para que el sumo sacerdote, a la hora de llevar los juicios de Israel, los hiciera con ese propósito de no equivocarse. Por eso, entre las leyes del juicio, encontramos que no pueden ellos tocar un soborno. No pueden ser participantes de un soborno. ¿Por qué? Porque ellos siempre iban a tener el veredicto correcto cuando usaran estas dos piedras. El sumo sacerdote era el que estaba autorizado para usarla. Ningún otro sacerdote tenía que ser sumo sacerdote. Como nos dice Números capítulo 27, verso 21. Y se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Eterno. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Se pondrán delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim. ¿Se da cuenta? ¿Para qué eran utilizadas estas dos piedras? A la hora de un juicio tenían que utilizarse para que el sacerdote no se equivocara a la hora del veredicto. También se podía utilizar para poder consultarle a Dios acerca de algún acontecimiento por venir, como fue el caso de Saúl, que le pedía al Señor, pero el Señor no le contestó. Y utilizó 3 métodos que el Señor utilizaba en ese momento para poder dar respuesta. Y el Señor, por ninguno de los 3 métodos, le contestó. Y uno de los métodos para poder hablar con el Señor y que diera una respuesta favorable de lo que iba a acontecer o una respuesta no favorable, estaban estas dos piedras, Urim y Tumim. Como lo dice Primera de Samuel, capítulo 28, verso 6. Dice así: y consultó Saúl al Eterno, pero el Eterno no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. El Señor no quiso contestarle a Saúl, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Quiere decir entonces que estas piedras eran utilizadas para poder indagar, para poder pedir algo que era incierto y que solo Dios sabía lo que iba a acontecer. Entonces vemos que estas dos piedras cumplían una función importante en el pueblo de Israel. Muy probablemente eran muy usadas, pero la Escritura no da más allá de estos detalles. Hay algunas, como dije anteriormente, hay algunos relatos judíos que hablan acerca de lo que pasaba. Dicen que cuando Israel iba a la guerra y quería asegurarse que en realidad el Señor les iba a dar la victoria, dice que todas las piedras del pectoral, del éfod, irradiaban luz y el pueblo ganaba las victorias. Esto quiere decir que la luz está ligada a estas piedras. Y Urim y Tumim tienen un significado muy propio. Urim, que significa luz, y Tumim, que significa perfección. Si nosotros unimos las dos palabras, estamos hablando de una luz perfecta. Y esto es claro que debemos de tener en cuenta. Porque si bien sabemos, es una representación misma de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, como bien sabemos, es un sumo sacerdote. Y dentro de él tienen que estar estas dos piedras, estos dos emblemas, Urim y Tumim.
una luz perfecta. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz de la vida. Vemos entonces a nuestro Señor Jesús cumpliendo las funciones de Urim y de Tumim. Es obvio que si era la luz, sabemos que nuestro Señor Jesús es perfecto y fue perfecto. Es por eso que la carta a los Hebreos dice lo siguiente, capítulo 5, verso 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos entonces a nuestro Señor Jesucristo siendo la luz y siendo la perfección, siendo Urim y siendo Tumim. Es por eso que nosotros debemos de tener en cuenta que todo lo que Moisés escribió, que todo lo que está escrito en el libro de la ley, está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas maneras de conocer al verdadero Mesías. Hay tantos mandamientos que nos estaban hablando de él. Si bien es cierto, si el Señor Jesús es Urim y Tumim y es sacerdote también, quiere decir que él está apto para poder entrar en un juicio. Recuerde que dichas piedras serán utilizadas a la hora de un juicio. La misma Escritura dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa. Y para que sea un juicio justo, tiene que haber una luz perfecta. Es por eso que Él está cumpliendo la gran función. Ese sumo sacerdote que está en el lugar santísimo hoy por hoy, queriendo usar la luz perfecta para darle la salvación a todo aquel que se arrepiente. Mira lo que dice 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el perfecto. Vemos entonces a nuestro Señor Jesucristo en un juicio, indagando por usted y por mí, por todo aquel que se esté arrepintiendo. Está haciendo uso de las dos piedras, Urim y Tumim. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha puesto un sueño? ¿Cuántas veces nosotros hemos soñado y se ha cumplido? ¿Y saben por qué? Porque aún Pablo dice que Cristo vive en nosotros. Esas dos piedras están en nosotros si nosotros decidimos andar en este camino. Si como Cristo murió, ahora Cristo vive en el corazón de cada uno de nosotros. Esas dos piedras están en el corazón de cada uno de aquellos que se arrepiente. Vemos entonces el veredicto final, que nosotros lo podemos tener a favor el día de un juicio. Porque, como está escrito, 2 Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. ¿Qué pasaría si el Señor, nuestro Padre Celestial, pide que se lancen estas dos piedras? ¿Cómo nos encontraríamos ahorita? ¿Cuál sería el veredicto? ¿Cuántas personas están dejando la oportunidad de una vida eterna solo por no acercarse a Dios? En ese día del juicio no podrá sobornarse a nadie. En ese día del juicio se va a dar un veredicto final. En ese día del juicio, la luz perfecta la vamos a escuchar cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, debemos de prepararnos.
porque nos presentaremos delante de Él, haya sido buena o mala la obra. Las piedras están lanzadas. El veredicto a favor o en contra, pues va de acorde a lo que nosotros hagamos en esta vida. Pero hagamos uso, buen uso de ella, porque ahorita la tiene un sumo sacerdote que está dispuesto a luchar, que está dispuesto a defendernos, que está dispuesto a pasar por alto nuestras culpas, nuestras faltas, nuestros pecados. Acerquémonos a Él. Dejemos que Él tome el veredicto. Roguémosle a Él que nos tenga paciencia, que nos siga cambiando, para que a la hora de usar estas piedras, el veredicto salga a favor de nosotros, de una libertad y una vida eterna. Como dije al inicio, se habla muy poco de estas piedras. Tenemos poca información, pero podemos darnos cuenta de que Dios, aún en lo mínimo, estaba pensando en su Hijo. Estaba pensando en la labor que Él tenía que hacer en esta tierra. Esperando, mis hermanos, que esta pequeña enseñanza nos ayude a motivarnos, que nos ayude a acercarnos más a Dios para poder tener un veredicto a nuestro favor. Paz, mis hermanos.